¿Qué tal? Nos vamos a presentar la metodología de diseño del transformador de línea, o también llamado transformadores de baja frecuencia. Es decir, los transformadores que se utilizan para el diseño de fuentes de alimentación lineales que trabajan a 60 Hz. La metodología está basada en la referencia que ya he publicado en algunos videos más, que es el libro de transformadores y handbook de diseño y de inductores, transformadores en baja y alta frecuencia. Yo en particular trabajo esta versión, que es la 2004, pero ya salió por ahí una versión nueva. Para lo que voy a platicar no es necesario entrar a la nueva versión, con esta es más que suficiente. Les voy a hacer un resumen de qué consiste la metodología. Aclaro, hay por ahí metodologías que son muy prácticas, 4 o 5 pasos y es más que suficiente. Pero recuerden que el motivo de estos videos es no quedarnos únicamente en un diseño de 4 o 5 pasos, calcular el número de vueltas, el núcleo y es con esto. Nosotros queremos ir un poco más allá, calcular las pérdidas, calcular la resistencia, pérdidas de cobre, pérdidas de núcleo, qué temperatura máxima va a alcanzar a pleno trabajo, a plena carga el transformador. Es decir, hacer un diseño más detallado. Por eso es que la metodología va a involucrar varios pasos. Como pueden ver, son 24 pasos en total. No es necesario llegar a los 24 pasos. ¿Sí? Ahorita les indico en qué paso es más que suficiente, si se quieren quedar ahí y ya no quieren conocer, caracterizar su transformador. Todo va a depender qué es lo que quieran. Bueno, lo primero que necesitamos son las condiciones de diseño. Para este ejemplo que voy a presentar, yo quiero hacer un transformador de relación 1 a 1, es decir, llega un voltaje de entrada de 117 volts RMS y quiero que a la salida tener los mismos 117 volts RMS a una corriente de 2 amperes. Eso implica una potencia de 234 watts que estaría demandando en el secundario. La frecuencia de operación, 60 Hz. Si están en otro país, en otro lugar, pues entonces hay que ajustarlo a su frecuencia a la cual entregas la energía de su red local. La eficiencia va a ser el 95%. Este es un plus de este tipo de metodología. Se pueden alcanzar eficiencias relativamente grandes comparadas a las eficiencias medidas de transformadores comerciales. Aquí el tip de diseño es que la eficiencia, lo que falte de la eficiencia para el 100%, en este caso faltaría un 5%, va a ser el factor de regulación. Factor de regulación se va a referir a cuando yo esté trabajando a plena carga, aseguro que el transformador es capaz de entregar el voltaje y la corriente a la cual fue diseñado con una variación no más allá del 5%. La densidad de flujo para que vamos a trabajar nosotros va a ser de 1.6 teslas, mientras no trabajen en un núcleo laminado especial o algo muy diferente a los que consiguen en los comercios especializados, consideren siempre 1.6 teslas. El factor de utilización de ventana es un parámetro importantísimo, lo vamos a considerar de 0.35. McLean recomienda un valor de 0.4, pero eso es cierto siempre y cuando el transformador se diseñe con alguna máquina especializada en el cual podamos asegurar que se da la misma tensión al devanado de cada bobina y que quedan totalmente en el mismo espaciado. Si nosotros lo vamos a hacer, como decimos acá en México, artesanalmente, entonces yo les recomiendo que en vez de 0.4 consideren 0.35 para que tengan esa ventana de operación. La temperatura máxima de operación del transformador queremos que no sobrepase más allá de 30 grados centígrados. La razón, porque serían 5 grados centígrados arriba de la temperatura ambiente, con lo cual se considera que el transformador no necesitaría un enfriamiento diferente o especial. Una vez que tenemos los datos, empezamos los cálculos. El paso 1, necesitamos calcular la potencia aparente. Aquí está la fórmula de la potencia aparente, sustituimos todos los datos conocidos y entonces vamos a encontrar que la potencia aparente que va a demandar a la entrada del transformador va a ser de 480 watts. Siempre considerando una eficiencia de 0.95 y aquí, una disculpa, aquí debe ser 234. Ajá. El paso 2, calculamos hacemos el cálculo de la constante de condiciones eléctricas, KE, donde KE está dado por esta expresión que ya viene desarrollada en forma muy amplia en McLean. No es motivo de esta plática el explicar cómo sale la fórmula. Yo le recomiendo que ya lo utilice. McLean es una referencia muy sólida, ¿sí? Sustituyo y entonces el factor de condiciones eléctricas KE va a ser de 2.63. Nada más un detalle. Este factor de KF es para considerando que la señal de entrada va a ser sinusoidal. Si la señal de entrada no fuese sinusoidal y la otra posible opción es que fuera cuadrada,
este valor se vuelve 4.0. Insisto, en McLean vienen todos esos datos, yo simplemente estoy haciendo un resumen. El paso 3 es el cálculo de la constante geométrica. Este es importantísimo porque con este valor vamos a seleccionar el núcleo apropiado para las condiciones eléctricas que va a demandar mi transformador. Sustituyo todos los datos que ya fui calculando previamente y encuentro un KG de 18.23. ¿Para qué me sirve este KG? Este es el que se conoce como la constante geométrica, que viene por ahí reportada en ecuaciones o diseños de una sola ecuación. A final de cuentas se refieren a calcular el KG. Sí es válido ese diseño alterno que pueden encontrar por ahí, pero repito, mi motivo de mis pláticas es enseñarles a desmenuzar todo lo que va a ser su transformador y caracterizarlo en cuanto a qué energía, qué potencia, qué resistencia voy a tener en cada una de las partes. Me voy al paso 4 y en el paso 4, una vez que conozco el valor de KG, 18.23, lo que voy a hacer de tablas, McLean también trae bastantes tablas, o las pueden encontrar en la red, las tablas de núcleos laminados. Este es el núcleo que vamos a utilizar, que aquí en México se le conoce como núcleo EI, E por la forma y el I de las laminitas que tengo en esta parte. Lo que tienen que hacer es que de tablas, el KG calculado tiene que ser menor al KG que van a utilizar. En nuestro caso, el núcleo o el número de laminación EI 138 es más que suficiente. Aquí les puse los datos en grande que están aquí, porque tiene una geometría, un KG de 24.49. Es el núcleo comercial inmediato que vamos a conseguir. Si yo lo revisamos rápidamente, aquí está el EI 138, este es el KG 24. Si yo quisiera utilizar el EI 125, vemos que tiene un KG de 15.162, quedaría por debajo del 18 que yo necesito, por lo tanto, este no me sirve. El que me va a servir es el núcleo laminado EI 138, este. Y de ahí, una vez que ya lo determiné cuál es el núcleo o el número de laminación a utilizar, obtengo todos estos valores que, vuelvo a insistir, los encuentran perfectamente en McLean o en alguna otra referencia de su preferencia. Simplemente verifiquen que sean valores sustentados, adecuados y confiables, sería la palabra. Ya con el núcleo laminado, procedo en el paso 5, el cálculo del número de vueltas del primario. Una vez que ya conozco datos del núcleo, por ejemplo, el AC, sustituyo y el número de vueltas yo ya lo tengo redondeado a 237 vueltas. Para las condiciones de voltaje de entrada y del núcleo que voy a utilizar, yo necesitaría 237 vueltas de entrada. Este valor, que lo van a empezar a ver por ahí más adelante en varias fórmulas, es una constante de conversión de unidades. Este se utiliza así como está, el voltaje de entrada por 10 a la 4. Este es para convertir unidades. Entonces son 237 vueltas. Con el número de vueltas de primario puedo empezar a calcular, por ejemplo, la densidad de corriente a cumplir en los conductores. McLean da una fórmula que aquí se las presento y un cálculo. Mi recomendación, por aquí en México, por ejemplo, el cobre que se fabrica, que se comercializa, presenta una densidad de corriente de aproximadamente 250 amperes centímetro cuadrado. Entonces, si ustedes conocen la densidad de corriente del cobre que fabrican y comercializan en sus países, pues tomen ese valor. ¿Sí? Yo no recomiendo que tomen el valor de McLean. Este es la única fórmula que no concuerdo bastante, porque para México, vuelvo a insistir, la densidad de corriente es de 250 amperes centímetro cuadrado, y lo que yo les puedo decir que en la práctica, todos los transformadores que hemos hecho con esa metodología funcionan perfectamente bien. Entonces sería 250. KU, recuerde que es el factor de ventana, aquí habíamos indicado por qué, 0.35, y aquí está el valor de KF, que les decía, va a depender si es forma de onda senoidal o forma de onda cuadrada. A lo mejor surge la duda, bueno, alimentar un transformador con forma de onda cuadrada, para principios de electrónica, si apenas están tomando cursos de dispositivos, diseño de fuentes lineales y ese tipo de cosas, a lo mejor no tiene mucha razón de ser, pero aquí en el mismo canal tengo la lista de videos de electrónica de potencia y el diseño de convertidores de potencia, donde la señal ya no es sinoidal, sino es cuadrada. Entonces sí tiene razón de ser que hablemos de una forma cuadrada y por lo tanto KF ya no valdría 4.44, valdría 4.0.
Todos estos valores, todos estos coeficientes vienen perfectamente explicados en McLean. Vuelvo a insistir, esto es un resumen ya, así como un libro de receta de qué hacer para el cálculo adecuado. Considerando la densidad de corriente de 250, procedo a calcular la corriente de entrada que va a exigir las condiciones eléctricas de mi transformador. Y entonces la corriente de entrada es de 2.1 amperes. Me va a saltar 2.1 amperes. Nuevamente, estas tablas de calibres las pueden encontrar en cualquier referencia, nada más verifique que sea confiable. Esta en particular es de McLean. Y entonces, con la definición de densidad de corriente, puedo despejar y calcular el área del cobre para la densidad de corriente a utilizar y la corriente de entrada que va a circular por el conductor. En nuestro caso es un área de cobre de 8.42 por 10 a la menos 23, a la menos 3, perdón. Y entonces esa la voy a buscar aquí, en esta columna. ¿Sí? Estos son centímetros cuadrados por 10 a la menos 3 y estas son milésimas circulares para el estándar inglés. Nosotros vamos a utilizar esta columna y lo que voy a hacer es buscar que el valor que me dé esta columna esté lo más cercano o ligeramente mayor al valor calculado. 8.42, por ejemplo, un calibre 19 queda muy por debajo, un calibre 17 queda muy por arriba, y entonces comprometería que el número de vueltas que estoy calculando entren en la ventana donde voy a devanar. Para este ejemplo, yo veo que el calibre 18 presenta 8.22 por 10 a la menos 23, está muy cercano al 8.42, y entonces yo recomendaría para este diseño utilizar este calibre 18. Entonces, del calibre 18, que es el valor más cercano, obtengo el dato del área del conductor, sin recubrimiento, con recubrimiento. Aquí se los da, que es esta parte, y este es el área con recubrimiento, que aquí se lo estoy indicando. También me interesa sacar cuánto vale la resistencia por unidad de longitud. Si los micrón por centímetro. Esta tabla es fabulosa, porque no nada más les da la resistencia por unidad de longitud, sino también, vean, váyanse a la parte final, aquí la última columna, les va a dar los gramos por centímetro. Por cada longitud o cada centímetro del calibre 18 que vayan a utilizar, aquí esta tabla les indica cuántos gramos va a representar. Y eso va a ser importante al final, porque podemos calcular el gramaje total que vamos a necesitar. Entonces tomo esos valores y calculo el paso 10, la resistencia del devanado primario. Todo ya es conocido, vean, aquí estoy utilizando este valor, el número de vueltas del primario, factor de ajuste, que ya lo había dicho, y teóricamente se va a presentar una resistencia de primario de 0.99 ohms, es decir, prácticamente un ohm. Con la resistencia calculo las pérdidas de cobre o las pérdidas por efecto Joule. Las pérdidas por cobre, en este caso, van a ser de 4.42 watts. Esta es otra forma. A partir de las pérdidas, ustedes podrían minimizar las pérdidas buscando el calibre más adecuado. Variantes hay, ya es conforme ustedes lo quieran atacar el problema. El paso 12, calculo el número de vueltas en el devanado secundario, la fórmula aquí está, todo es conocido, y yo tengo 248.67, lo voy a redondear a 249 vueltas. Redondeen al dígito inmediato superior, no más allá de eso, porque si no van a comprometer el área de ventana donde van a devanar. Al final les explico esa parte. En el paso 13, calculo el área del cable sin recubrimiento del secundario. Acuérdense que estábamos en el primario, ahora hacemos lo mismo para el secundario. Vemos qué área me pide la corriente con respecto a la densidad de corriente a utilizar. Selecciono nuevamente el calibre, 8 por 10 a la menos 3, pues es un calibre 18, los mismos valores de hace rato, sin recubrimiento, con recubrimiento. Calculamos la resistencia que va a presentar el secundario, 1.04 ohms. Este valor de resistencia del secundario junto con el valor de la resistencia del primario es un dato fabuloso, porque con esto, cuando ustedes estén devanando, y para verificar si dieron por ejemplo, en este caso, dimos ¿dónde está el valor? Aquí está, el número, las 249 vueltas. Cuando yo dé las 249 vueltas en el calibre 18, sin energizar, y quitando el recubrimiento al cobre para tener un buen contacto con mi multímetro, yo puedo medir la resistencia, y la resistencia debe estar muy cercana a 1.04 ohms. Si la resistencia medida
es diferente a este valor de 1.04, ya me da una idea de qué sucedió y en el sentido de que a lo mejor me perdí en el número de vueltas y di más vueltas o di menos vueltas. Si la resistencia medida sale mayor a 1.04, quiere decir que di más vueltas. Si la resistencia medida sale menor a 1.04, quiere decir que di menos vueltas. Entonces, este valor, pues lo que les decía hace rato, es importantísimo porque les permite tener un parámetro para saber cómo quedó mi número de vueltas y si fueron las 249 que yo requería. Bueno, le paso 15, el 16, hasta aquí, en este momento, hasta el paso 14, ya tendría todo. Ya conozco el tipo de laminado, el núcleo, cuántas vueltas del primario, cuántas vueltas del secundario, qué calibre el primario y qué calibre el secundario. Aquí lo podría dejar, ¿sí? Pero en esta metodología que les presento, no nos vamos a quedar ahí. Podemos calcular las pérdidas en el secundario, igual que lo hicimos en el primario. En el secundario va a haber 4.17 watts de pérdidas por efecto Joule, ¿sí? Puedo calcular ya las pérdidas totales por cobre o efecto Joule, y entonces van a ser 8.59. En el paso 18, puedo comprobar ya con los valores a partir de las pérdidas de cobre y la potencia demandada en el secundario, puedo calcular el factor de regulación y en este caso me sale de 3.67, que lo que tengo que buscar en mi metodología de diseño para verificar si todo estuvo bien, es que este valor sea menor al valor con el cual inicia el diseño. En este caso, 367 es menor a 5%. En el paso 19 calculo los watts por kilogramo del núcleo, cuántos watts por cada kilogramo va a presentar ese núcleo, y en este caso es de 1.297. ¿Para qué me sirve este? Con los watts por kilogramo puedo calcular las pérdidas del núcleo. Este es el parámetro importante. Aquí puedo saber cuántas watts va a disipar el puro núcleo. 2.3 watts. Con las pérdidas por cobre y las pérdidas del núcleo, ahora sí tengo las pérdidas totales de mi transformador, 10.9 watts. Y en el paso 22, calculo los watts por unidad de área, que son las pérdidas totales, entre este parámetro que se obtiene del núcleo o del laminado a utilizar en la tabla anterior donde desglosé todo. Lo calculo y este dato me va a servir para calcular a pleno trabajo cuál es la temperatura que va a presentar el núcleo o mi transformador. Y son 22.8 grados centígrados, que está muy por debajo de la temperatura máxima que yo planteé para no utilizar un tipo de enfriamiento. Quiere decir que a medio ambiente ese transformador solito va a empezar a disipar sin ningún problema y no va a haber sobrecalentamiento. Si este valor sobrepasa el valor planteado al inicio, que sale de un estudio de máxima temperatura al cual puede estar el transformador sin enfriamiento, entonces habría que pensar en un enfriamiento ya muy particular. No es nuestro caso. En el paso 24, por fin, calculamos el factor de utilización de ventana para corroborar los datos con los cuales inicié. Aquí están las fórmulas y el factor de ventana es 0.49. Yo inicié con 0.35, McLean recomienda que utilicemos 0.4. Lo que me está indicando este valor es que este no es menor a 0.4, por lo tanto habrá que devanar con mucho cuidado para que el número de vueltas que voy a utilizar tanto de primario como secundario puedan entrar dentro de la ventana de utilización. Aquí no es tan grave. Lo que yo les puedo decir con la experiencia que tengo de diseño y armado con mis muchachos aquí en la universidad, es que este valor es nada más trabajar con cuidado y sin ningún problema pueden entrar el número de vueltas o la cantidad de vueltas de primario y secundario. Y casi para terminar, yo les decía, de la tabla de calibres, a partir de los gramos por centímetro del calibre a utilizar, aquí les pongo la fórmula ya directa, pueden calcular cuántos gramos van a utilizar por primario, cuántos gramos por secundario, por lo tanto, como es el mismo calibre, ese es lo bueno para este diseño, es el mismo calibre en tanto primario y secundario, cuántos gramos necesito totales. Yo recomiendo que compren de un 10 a un 20% extra, todo dependiendo cuál es el mínimo que vendan en el lugar donde van a comprar. ¿Y qué pasa si tengo calibres diferentes? Bueno, si tengo calibres diferentes, yo lo que puedo hacer, que ya lo presenté en este ejemplo, pero lo que puedo hacer es utilizar
varios hilos de calibre o de área más pequeña para encontrar el equivalente del área que yo quiero. Y con eso puedo llegar a un punto común o a un factor común de calibre para que, por ejemplo, el primario lo pueda hacer con 3 o 4 hilos de un calibre menor y el secundario con 3 o 4 o 5 hilos de un calibre menor al calculado, de tal manera que ese calibre nuevo para los N hilos que voy a utilizar sea el mismo. Eso es lo que se hace en un diseño. Y entonces lo que estaría haciendo es hacer un trenzado. Simplemente les dejo ahí la idea. Ahorita el motivo de este video no es plantear eso, pero se puede. Y eso es lo que se hace en forma práctica. Y por fin tenemos ya nuestro transformador, los datos finales que nos indican que tenemos un transformador que en el primario vamos a aplicar 117 volts RMS y la idea es que en el secundario obtengamos 117 volts RMS con una capacidad de 2 amperes a la salida y una demanda a la entrada de 2.1 amperes. El primario se va a conformar de 237 vueltas de calibre 18, donde va a haber una resistencia de 0.97 y una pérdida de cobre de 4.42 watts. El secundario se va a conformar de 249 vueltas, calibre 18, también va a presentar una resistencia de 1.04 y va a presentar pérdidas de 4.7 watts. Las pérdidas debido nada más al puro núcleo, al laminado que voy a utilizar, son 2.3, y entonces si yo sumo las pérdidas de cobre en el primario, en el secundario, a las pérdidas del núcleo, tengo las pérdidas totales, y esto es lo que entonces estaría yo armando para poder físicamente realizarlo. Esta es la metodología de diseño, son 24 pasos, no es necesario llegar a los 24 pasos, ya indiqué en qué paso ahí se pueden quedar, pero si ustedes quieren tener una descripción completa de su transformador, que creo que eso es lo que debería de existir en las clases de electrónica, tienen todos los cálculos. Vuelvo a insistir, la metodología está basada en el libro de McLean, que es la mejor referencia que hay para diseño magnético, llámese transformadores en baja frecuencia, monofásicos, trifásicos e inductores en baja frecuencia, inductores en alta frecuencia. Bueno, yo espero que este video les sirva de apoyo en sus clases. A lo mejor este video es muy adecuado en algunas materias que le llaman máquinas eléctricas. Háganlo, realícenlo. Por ahí en el canal tengo, si no mal recuerdo, puse un video de una realización física de un transformador. Y con eso, pues, tienen ya una herramienta más para su aprendizaje. Yo les agradezco su atención y, pues, bueno, estaríamos viendo en la siguiente plática sobre electrónica para ingenieros. Muchas gracias.